aquella hora, Jesús se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y la has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. Para los cristianos, que somos herederos de la antigua promesa al pueblo de Israel, no podemos entender nuestra vida si no es desde la virtud de la esperanza. Una esperanza que nace de saber que Dios cuida a los hombres y que es fiel a sus promesas. El pueblo de Israel tenía verdadera certeza no solo de que Dios actuaba en la historia de los hombres. Dios actúa en la historia de los hombres porque nos crea. Actúa en la historia de los hombres porque pone la luz interior que llamamos conciencia para que esa luz ilumine nuestra vida y por tanto dirija nuestros pasos. Pero también actúa en la historia de los hombres porque el Hijo de Dios se hace historia de los hombres asumiendo nuestra condición humana sin dejar de ser Dios. Y se hace historia de los hombres como respuesta a las necesidades que tiene su pueblo. Ante el sufrimiento de los hombres, Dios responde enviando a su Hijo al mundo. Ante el pecado que nos esclaviza, Dios Padre responde enviando a Jesús para que Él, haciéndose hombre, nos enseñe el camino de la salvación y pague el precio contraído por nuestro pecado. Por lo tanto, los cristianos somos un pueblo que vive de la esperanza. De la esperanza porque sabemos que Dios cumple sus promesas y porque, como dijo San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia y la misericordia divina. Por eso conviene que vivamos esta virtud. La virtud de saber que no estamos solos, que Dios cumple su palabra, que hay alguien que nos sostiene, que es Él, y que por lo tanto tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos pide, a lo que el Señor nos dice, por medio de aquel que envió, que es su Hijo Jesús. Por eso, en ese contexto se tienen que entender estas palabras de Cristo. Dichosos vosotros, porque veis lo que ellos no vieron y oís lo que ellos no oyeron. Deseaban verlo y oírlo, pero no pudieron verlo porque todavía no había llegado la plenitud de los tiempos. Pero nosotros sí lo vemos, porque nos hemos encontrado con Cristo, porque hemos tenido la tremenda suerte y fortuna de poder gozar del amor de Dios, hecho prueba y carne en Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué testimonio estamos dando ante el mundo? Nosotros que oímos la palabra de Dios, nosotros que disfrutamos del amor de Dios cuando recibimos a Cristo en la Eucaristía, nosotros que recibimos el perdón de los pecados y que por lo tanto experimentamos la liberación de saber que el pecado no nos esclaviza permanentemente, ¿qué testimonio estamos dando en medio del mundo? El que te ve experimentará la luz de tu comportamiento porque intentas ser una persona de principios, cumpliendo con tus deberes y obligaciones, y porque, a pesar de las dificultades de la vida, tu esperanza te sostiene. O por el contrario, cuando tenemos una dificultad, entramos en crisis, porque le hemos pedido al Señor que me ayude en la enfermedad, que me quite este dolor o tribulación, pero si no me la quita, entonces mi fe entra en crisis. Me comporto como una persona que no tiene esperanza. Hemos oído, sentido, experimentado el amor de Dios y no se traduce en nuestra vida. Entonces no estamos siendo consecuentes con nuestra fe, que lógicamente a todos nos cuesta llevar la cruz.
A nadie le gusta tener que abrazar las dificultades o tribulaciones de la vida, pero hay veces que es inevitable y cuando es inevitable tendremos que comportarnos como personas de esperanza. Tendremos que aprender a ver la vida con otros ojos. Ojalá y no tuviera una enfermedad, pero ha llegado y tocado a la puerta de mi vida. Ofrécela. Ojalá y no tuviera que tener dificultades en el trabajo, pero los hay. Ofrece esas dificultades. Ojalá y no me hubiera cogido el atasco tremendo de la M40 o de la M30 y he tardado 1 hora más en volver a casa. Pero una vez que se ha producido, ofrécelo. En lugar de vivir enfrentado a las personas que pasan a tu lado, malhumorado, porque todo eso parece que te quita la felicidad y la vida, ofrece esas tribulaciones. Has encontrado y experimentado el amor de Dios. Sabes que todo tiene un sentido en la vida, aunque a veces ahora no lo comprendes. Fíate de Él. El cristiano, heredero del pueblo de Israel, tiene que saber que Dios actúa y que es el Señor de la historia. Nosotros no creemos en esa lectura de la historia lineal o pendular. Los que creen en la historia lineal piensan que hay tesis, antítesis y síntesis. Los que creen que es una historia pendular creen que la historia va hacia un lado y después regresa hacia el mismo como un péndulo. Nosotros creemos en la promesa. Sabemos que Dios es el Señor de la historia y que todo ocurre, aunque nosotros no lo entendemos, por alguna razón. Confiemos, por tanto, en Él y llegaremos a comprender al Señor cuando nos encontremos con Él cara a cara en el cielo, que es nuestra meta. Por lo tanto, vivamos aquí en la tierra, ante las dificultades y problemas de la vida, con la virtud de la esperanza, sabiendo que Dios actúa en la historia de los hombres. Cristo es la prueba máxima de ese amor de Dios y, por lo tanto, con la necesaria confianza tanto en Él como en su palabra. Hemos escuchado y sentido el amor de Dios. Siéntete dichoso, pero que esa dicha se transforme también en tu forma de vivir, en tu comportamiento en el mundo. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.